¿Qué tal? Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo en vivo, como ustedes acaban de ver, desde el Centro Cultural del Ferrocarril en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2006, aquí en Mero Pachuca. Como es el Centro Cultural del Ferrocarril, por eso nos estamos moviendo así, porque va esto. Voy a pedirle a mis colegas que se presenten. Qué bueno que estamos bajo techo, porque en Pachuca la Bella Airosa estar al aire libre luego debe ser peligroso, me imagino. Si viviera hoy, Ernest Hemingway habría cumplido 107 años. Y Hemingway dijo alguna vez que un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Y me pareció pertinente citar la frase, no solo para honrar a Hemingway, sino para honrar a otro hombre muy cercano a mí, al que yo quiero mucho, a mi padre político, que ha dado en los últimos días una exhibición admirable de no ser derrotado y de no ser nunca derrotado. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Vaya, de verdad, este aplauso también para el suegro de Nicolás, a quien admiramos muchos todos. Bueno, no decía un personaje de Shakespeare aquello de que sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Creo que hay algo de optimismo en esa frase, porque finalmente creo que no sabemos ni lo que somos. En todo caso, en estos días me he encontrado a muchas personas que me aseguran que dependiendo de lo que ocurra con los acontecimientos políticos va a pasar esto o va a pasar esto, y lo que más lamento es que muchas de ellas tienen una idea perfectamente clara de qué es lo que va a pasar. Por eso he llegado a la conclusión, como el poeta chileno Pedro Lastra, de que el futuro está claro, pero el presente es imprevisible. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Persona a la que quiero mucho, de la que mando muchos saludos y muchos cariños desde esta bella y airosa ciudad, me prestó hace unos días un libro, que tengo aquí en mi mano, En Diálogo, en su segunda parte, que es efectivamente una serie de pláticas, de charlas entre Osvaldo Ferrari y Jorge Luis Borges, del que precisamente también esta feria conmemora los 20 años de muerto. Precisamente de él es el prólogo de este libro, que me pareció que merecía un hueco en estas presentaciones de este programa. Y dice así: unos 500 años antes de la era cristiana se dio en la Magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal, el descubrimiento del diálogo. La fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, las guerras y las glorias abrumaban el orden. Algunos griegos contrajeron, nunca sabemos cómo, la singular costumbre de conversar. Dudaron, persuadieron, disintieron, cambiaron de opinión, aplazaron. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental es hoy inconcebible. Como inconcebible serían muchas cosas, por ejemplo, esta feria de hoy de Pachuca o este programa que hoy empezamos. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, en este programa precisamente tratamos de hacer una conversación, por eso es en vivo, por eso recibimos sus llamadas, hemos recibido también aquí del público presente algunas preguntas que vamos a intentar contestar. Recuerden que hay un refrán que dice: el que nada sabe, que lea un libro. Precisamente por eso estamos en esta feria y comenzamos con una pregunta de Andrea Ancira, que dice que ¿cuál es el plural de tenis? Pues tenis, evidentemente, pero bueno, habrá que explicar por qué tenis es el plural de tenis. O reformular su pregunta y preguntar cuál es el singular, ¿no?
Tenis también, lo que pasa es que el origen es latino y la historia de la palabra tenis es una historia muy bonita. Bueno, tan tenis es el plural de tenis, que el diccionario de la Real Academia consigna no solo la palabra tenis, sino dos expresiones con la palabra tenis en plural. La mexicana, colgar los tenis, que ustedes saben que significa fallecer, y la cubana, quemar el tenis, que significa marcharse, irse de algún lado. Ya quemó el tenis, ya se fue, pues digamos tan rápido que quemó el tenis. Entonces el plural de tenis es tenis precisamente, porque tenis es una palabra que viene del francés tenir y a su vez del latín tenere. ¿Por qué tenir? Porque cuando se jugaba tenis, o cuando se jugaba, mejor aún, jeu de paume, es decir, este juego de la palma, que es el antecedente directo del tenis y que se practicó desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, un jugador le decía al otro, tenez, al enviarle la pelota, es decir, pues tómala, digo, básicamente, que era lo que le quería. Me gusta más traducirlo como tómala que como va, para ser exactos. De hecho, bueno, el juego de palma, el jeu de paume, se practicó en Francia durante muchísimos años. A lo mejor ustedes han oído hablar del Museo del Jeu de Paume, un museo muy famoso en París. Bueno, se llama así. Que la cancha era cerrada, ¿no? Así es. Es decir, era no como el squash, porque el squash los dos juegan contra la pared, era como el tenis, cada uno en su lado, pero la cancha estaba como cerrada y la bola regresaba, ¿no? Que en esa época no había niños para recoger las pelotas, entonces ponían ese... Todavía no inventaban el lawn tennis, que era el nombre primero ya del tenis propiamente en Inglaterra, el lawn tennis, ¿no? Es que el Museo del Jeu de Paume, el edificio que hoy es la Galería Nacional del Jeu de Paume, porque ya no es un museo dedicado al arte impresionista, como lo fue en alguna época, sino una galería de arte contemporáneo, originalmente era, digamos, la cancha de juego de palma, de Jeu de Paume, cerrada, como bien dices, de Napoleón III, por eso se llama así ese edificio. Cuando importan los ingleses del Jeu de Paume y lo adaptan, digamos, a su idiosincrasia y digamos, poniendo elementos también del bádminton, primero querían llamarlo sferistique, es decir, el juego de la habilidad de las esferas o la suerte de las esferas. Pero sferistique pues, era una palabra fea, complicada, y además los ingleses tendían a pronunciarla sferastike, porque veían ike, la terminación griega ike, y les sonaba que terminaba en ike. Entonces, a partir de eso se inventa el término lawn tennis, porque es un tenis jugado justo al aire libre, a partir de esta, digamos, exclamación de los jugadores desde el juego de palma, que era tenez, o sea, tómala. Y de ahí viene la palabra tenis. Los tenis que usa la gente en los pies son tenis shoes, traducidos al español como zapatos tenis, o sea, zapatos para jugar al tenis. Y cuando no deben tener muchísimo tiempo porque el primer torneo de Wimbledon dicen que lo jugaban con zapatos, o sea, con zapatos vulgares, no con tenis. El tenis es de finales del 19, yo creo. Es de finales del 19, así es. Y además hay como distintos tipos de tenis, es decir, lo que nosotros conocemos como tenis, en inglés puede ser tenis o puede ser sneaker, que es un zapato con suela de caucho, pero no necesariamente hecho para jugar al tenis. Entonces, cuando nosotros decimos tenis, para referirnos al calzado, estamos haciendo, digamos, estamos elidiendo la palabra zapatos, pero realmente lo que estamos diciendo es, como luego dice la gente ya mayor, los zapatos tenis, nada más nos estamos ahorrando la palabra zapatos. Por lo tanto, es ya un plural, porque el plural es zapatos, pues. Ni los tan mayores, Nicolás, porque en España no se dice tenis, dice zapatillas de hacer deporte. Por supuesto, zapatillas deportivas. Vamos al departamento de las zapatillas para hacer deporte. Bueno, es que, y el otro día estaba viendo en el Panhispánico, por ejemplo, a los que juegan ping-pong, ahí se les dice tenismesista. ¿Y cómo les dirías tenis de mesa, porque se supone que es tenis de mesa. Yo les diría pimponeros. Sí, no, pero fíjate que en España lo hacen de manera mucho más correcta, porque los que conocemos como tenis no son zapatos necesariamente hechos para jugar al tenis. Entonces, que digan zapatillas de deporte está mucho mejor, porque eso engloba los zapatos para jugar básquetbol o fútbol americano, en fin. Y la pregunta que decía que era el plural o el singular, sucede en muchas otras palabras que como terminan en S y el plural, digamos, regular, en español es nada más aplicarle una S cuando está en una consonante es con S, y cuando es con S se queda tal cual. Está oasis, está crisis y todo eso. Iris. Pantalones. ¿Chacón? Iris Chacón. Por cierto, nada más hay una cosa literaria con el deporte en sí. A Juan José Arriola le encantaba el tenis, y ya que empezaste citando a Borges, también hay que recordar a Bioy Casares, su gran amigo, que decía que estaba convencido de que en el paraíso lo que le esperaba era una interminable partida de tenis. Le gustaba mucho jugar tenis. La dichosa palabra que tenemos en esta ocasión es
Palabra occidental para denominar el dialecto chino dominante, tomada del portugués y derivada del malayo, que significaba originalmente consejero. La voy a repetir porque está... Complicado. Palabra occidental para denominar el dialecto chino dominante, tomada del portugués y derivada del malayo, que significaba originalmente mensajero. No, consejero. consejero. Consejero o persona importante, no mensajero, sino consejero. Y que de hecho Pens- hoy en perdón, día consejero, es sí. la palabra, el dialecto más hablado Sí, del mundo. o sea, ¿cómo Mucho le más- llamamos a ese dialecto ¿podemos dar chino una que pista? es... No, ya no. Ya no, Ya, bueno. para lo que- Bueno, ya que dijiste yo de Pom, dala, Ya porque dio yo antes uno, pensaba que yo de Pom no era el juego de la palma, sino el jugo de manzana. Ese sería el Dilo. jus de pomme. Ok. Bueno, Da la pista, da ya, la pista, ya la pues, dio total. Pablo. Digamos que esa palabra había de origen a una palabra dulcísima. Bueno, Ahí pues está, pistas llena no, de pero vitamina daremos C. Llena de libros. vitamina Ok. C. La palabra es redoxón, no es A todos aquellos que nos contesten, ya sea por teléfono o por vía electrónica, tendrán preferencia para llevarse, por ejemplo, este libro para los niños, Platero y yo, una versión contada a los niños de Juan Ramón Jiménez, de la editorial EDB, una versión que desde luego acerca mucho a los niños a todo lo que son estos clásicos de la literatura y muy recomendable. Qué curioso, porque Platero y yo ya es para Es niños. niños, sí. Es para Pero niños esa más- es una versión para niños. más chicos, Para yo creo. más niños. Tenemos también por una cortesía de Océano, de Editorial Océano, una brevísima introducción a la filosofía de Edward Craig. Esperemos que después de esta brevísima introducción ya se vayan a profundidad a leer libros de filosofía, entonces será útil. Bueno, y a lo mejor pueden aplicar la filosofía a la hora de leer sus ejemplares de El Huevo, que este mes trae en la portada Diego Torres, con la cara bien lavada, y 100 voces que nos laten porque sí. 100 grandes voces de la historia de la música, desde María Callas hasta Madonna. Yo digo lo de la filosofía porque esto de que nos laten porque sí me recuerda la definición de filosofía que da mi tío Gustavo, que decía: filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual te quedas tal cual. Porque sí, digamos. También Pues es que toda tenemos- lista es arbitraria. También tenemos para regalar 10 pases dobles para el Circo Ataide para el miércoles 26 de julio a las 5 de la tarde y 10 para las 8 de la noche. Vamos con otra palabra. Sí, ¿verdad? Pues si tenemos tiempo, sí. Bueno. A si menos no, que nos digan no. lo contrario. Manuel Guillén, comentar acerca de la guillotina. Guillotina. Por algo la preguntó, A lo ¿verdad? mejor le preocupó como a todos los herederos, creo que del famoso Guillotin, el médico al que se le achaca un poco el invento, pero son de estas palabras que un poco confusamente se le achacan a una persona, pero que de alguna manera sí tuvo que ver, pero no. Me explico. Sí existía ya este aparatejo, este armazón de madera con una cuchilla que sirve para decapitar a la gente, que afortunadamente creo que ya se usa por lo menos poco, o por lo menos conocidamente. Pero lo dices bien, sirve para decapitar a la gente, pero sirve. Sirve y tan para sirve que decapitar a la decapitó a un montón de gente. No curiosamente al famoso Guillotin, como se dice, porque por eso empecé así mi frase, era boicot, Chauvin, todos estos han O sido Silueta. personajes que han tenido luego que Sí, ver o con linchar, ¿no? el origen de una palabra. Guillotin sí tuvo que ver. Él era un médico que pertenecía a la Asamblea Nacional y allá por la Revolución Francesa en 1789, él en el Congreso, en la Asamblea, lo que hizo fue presentar una sugerencia para poder evitar el dolor de los reos. Es decir, había muchos prisioneros de guerra y antiguamente se les decapitaba si eran de la aristocracia con una espada y se les ahorcaba si eran del pueblo llano. A él esto le parecía tan terrible y tan tremendo que decía, bueno, pues si van a morir de todas maneras, pues mejor de una vez les cortamos la cabeza y así el sufrimiento es menor, en teoría. Él sí propuso esta idea a la asamblea y les encantó la idea, tan así que lo empezaron a utilizar a diestro y siniestro con mucha gente. Él murió enfermo, 66 años, y no fue nunca ni guillotinado ni probó el inventito. Las El mieles de inventito su propio invento. era sugerencia, porque el invento, hasta lo que yo entiendo, sí ya existía como tal y se utilizaba antiguamente. Se mandó diseñar de alguna manera a otro francés, Antoine Louis, que de alguna manera también tuvo que ver con la palabra guillotina, no con la guillotina porque al principio este invento se empezó a llamar Louisette en conmemoración de este diseñador que había él armado todo esto, incluso le había puesto creo que unas bolsitas para que la cabeza cayera en las bolsas de piel, en fin. Para evitar la molestia de ir a Oigan, recoger la para no cabeza. ensuciarse.
decapitar a una persona es muy poco amable y no se lo sugiero, pero ya si va uno a decapitar a alguien, pues sí es más amable hacerlo con una guillotina, pues es una lámina que llega a toda velocidad y que la corta de un tajo y la gente sufre menos. Digo, no que lo ande yo recomendando, pero sí es un poco más amable. Te dan todavía hoy en alguna parte de Londres, te dan un paseo turístico donde te enseñan un calabozo donde le cortaban la cabeza a las personas. Y hay la anécdota de un noble cuando le estaban cortando la cabeza con un hacha y fallaban el tipo, el noble o sea, después de que ya le daba y no lo mataba, le daba y no lo mataba. Y el noble alcanzó a voltear y le dijo: por piedad, ¿no sabe usted hacer bien su trabajo? Sí, claro, tenga piedad de mí, o sea, ya me va a matar, máteme, pero no me haga esto. Es que no es fácil decapitar a alguien con un hacha. Sí se enojaron los herederos de Louis porque cambiaron el nombre de Louiset a guillotina, a guillotín, en francés, que es como nos llega al español. Y de hecho, Guillotin, el famoso autor de la sugerencia, estaba muy apenado consigo mismo porque él había provocado todo eso y había hecho famoso un invento del que él no era partidario. Es decir, él lo que quería era evitar el sufrimiento, no tanto que se pusiera en práctica. Y los herederos, más bien lo que la Asamblea Nacional dijo es, pues más que reclamar el origen de la palabra, lo que tienen que hacer es cambiarse el apellido, porque realmente esto va a pasar a la historia de una manera muy Vamos a hacer ahora una pregunta para el público. Ya que hablaron de la guillotina, también se le atribuye a él el invento del café cortado, ¿sí? Que es muy reciente. Bueno, yo quisiera recordar ahora, una pregunta para el público. Tenemos, para quien la responda, para los que están aquí, las obras reunidas de Efrén Rebolledo y Ricardo Garibay, Teatro y Cine. La pregunta es: ¿cómo se llama, cuál es el nombre, un nombre en latín, la serie de sonetos eróticos de Efrén Rebolledo? A ver, ahí es un solo libro, sí, ajá. Pues lo pueden partir con una guillotina, justo, que era la que yo quería hablar, la que se usa para cortar el papel derechito. ¿Sí? Mi nombre es Jorge Contreras y es Caro Vitrix. Caro Vitrix. Muy bien contestado, Jorge Contreras. Bueno, ahora nos vamos a un corte y regresamos. Pasa con todo yo. Soy yo. Otro regalo para la dichosa palabra. Carnaval de Sodoma, de Pedro Antonio Valdés, Edita Alfaguara. Seguimos en vivo desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en Pachuca, en Hidalgo. Si viven por aquí cerquita, todavía vamos a estar aquí unos minutos hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues estaremos muy gustosos también de saludarlos aquí en esta Feria del Libro. Vamos a seguir con más preguntas. Esta llegó de Miguel Ángel Vega, que nos pide hablar sobre Isambar Quinton Brunel. Qué curiosa pregunta, porque tiene que ver más o menos con ferrocarriles y estamos viendo aquí, estamos en un museo del ferrocarril muy bonito aquí en Pachuca. Y este hombre es un ingeniero muy famoso, de hecho
En Inglaterra están ahora conmemorando su bicentenario, el bicentenario de su nacimiento, y están haciendo muchas fiestas porque es un hombre muy popular allá. Se le ve como a un héroe del siglo XIX, de una época importante. Bueno, perdón que te interrumpa, pero hace poquito la BBC de Londres, la televisora, hizo una lista de los 100 británicos más importantes de la historia, y San Bart Brunel quedó en segundo lugar, después de Winston Churchill nada más. Ve nada más, es que realmente es un héroe porque le tocó una época que algunos historiadores de arte han calificado como una segunda edad de hierro, así como una primera edad de hierro que para la humanidad fue tan importante cuando sustituyeron al bronce y en Europa implosionaron muchos desarrollos importantes. En arte también hubo una segunda edad de hierro. Cuando uno va a muchas ciudades europeas se encuentra que en el 19 se hicieron muchísimos puentes, se crearon los buques enormes, gigantescos de vapor, y se crearon muchos ferrocarriles, y este Brunel tuvo que ver con todas estas cosas. Él era un ingeniero de origen francés. Algún historiador de arte incluso recordaba que Samuel Smiles escribió una vida de los ingenieros en el siglo XIX de la misma manera que Vasari había escrito una vida de los artistas durante el Renacimiento. Y es además un tipo con una vida muy divertida porque le pasaron un montón de cosas increíbles. Cada vez que construía sobrevenían catástrofes. Uno piensa en un ingeniero ahora y piensa en alguien muy razonable, que se sienta, que echa números y que emprende cosas que se pueden hacer. Y todas las cosas que emprendía Brunel tenían siempre algo que parecía imposible, es decir, inauguraba muchas técnicas nuevas que no se habían probado, no siempre con éxito. Algunas de sus empresas fracasaron por razones económicas o por razones técnicas. Sus barcos, sobre todo, ¿no? Sí. Es decir, eran barcos carísimos, eran, digamos, como los papás de los transatlánticos, y eran barcos metálicos que dependían de muchos tornillos, de muchas partes, y que fracasaron, pero sobre todo financieramente, no técnicamente, ¿no, Pablo? De hecho, uno de esos barcos gigantesco fue el que emplearon para tender el cable de telégrafo, el primer cable de telégrafo entre Europa y América, una hazaña que narra Stefan Zweig en sus 25 momentos estelares de la historia, que es porque era un barco realmente muy sólido el que construyó Brunel y que fue un fracaso económico total. Pero, por ejemplo, construyó un tren neumático que se impulsaba con fuerza, él lo llamaba tren atmosférico, ahora nosotros diríamos que se impulsaba con fuerza neumática, ¿no? Que se creaba un vacío y se chupaba y el tren viajaba por un túnel, pero las ratas se comían las cosas de cuero que utilizaban para que el aire no saliera, y el tren solamente funcionó unos meses, pero funcionó un tiempo. Fue un fracaso económico otra vez. Y participó, por ejemplo, construyendo el primer puente que se hizo por debajo del agua, con la misma técnica que se empleó para hacer el Channel Tunnel que hoy une a Inglaterra. Por debajo del agua, no en lo oscurito, sino por debajo del Támesis. Por debajo del Támesis, que en aquel entonces ni siquiera era un río como ahora, pues que es un río que uno se puede parar ahí a verlo, porque era a donde iba a dar todo el vertedero de basura de esa Londres industrial, y era un cochinero, verdaderamente era una peste increíble. Y ahí, trabajando en esa peste, crearon ese túnel, hubo muchos accidentes, hubo muertos, él mismo se hirió, cuando lo creaban casi muere ahí, lo rescataron de las aguas inconsciente. En fin, un tipo que realmente era un héroe de la técnica en el siglo XIX y que era muy querido y que tenía cosas muy pintorescas. Entiendo por qué era tan querido. Hay, por ejemplo, un cuadro muy famoso donde se ve en la inauguración de ese puente que pasa bajo el Támesis a todos los notables de la época comiendo en algo muy elegante. Y el cuadro lo que no representa es que unos metros más allá, el mismo servicio elegante que se había pagado para los notables, Brunel lo había pagado para dar de comer a los obreros que habían construido el puente. Muchísimos obreros morían en esas hazañas y tenían un orgullo que ahora pocas veces se tiene cuando uno hace cosas, ¿no? Para mí es una figura inspiracional, Brunel, porque he leído que él, esto es cierto, que él fumaba 40 cigarros al día y dormía 4 horas, y como es más o menos mi estándar de ambas cosas, a lo mejor me Vas convierto a como terminar Brunel. entonces inconsciente en el río, ten cuidado. Vamos a también a poner ya a trabajar a sus mentes y con la pregunta especial de esta noche. Antes les dábamos la dichosa palabra, en esta ocasión vamos con la pregunta especial que dice así: disposición o cláusula de última voluntad que sustituye, modifica o aclara lo dispuesto en un testamento. Esa es nuestra pregunta especial. Para los que están en casa, podemos llevarnos lo que nos va a presentar Eduardo. Vamos a regalar el Larousse del ajedrez, que es verdaderamente toda una enciclopedia en torno a este juego donde Dios mueve al jugador y la pieza, y que Dios detrás de Dios la trama empieza, no se sabe.
Qué Y Dios también detrás para de los que esto, están así aquí, es. por supuesto, para la primera persona que nos conteste a esta pregunta especial, tenemos... Pues algo que a lo mejor justamente para esa persona le va a ser superfluo e inútil, porque realmente si sabe esta pregunta, no veo para qué quiera un diccionario, pero bueno, se va a llevar un muy buen diccionario, el diccionario clave, que además de que ahora sigue trayendo ese famosísimo prólogo de Gabriel García Márquez como sus otras ediciones, ahora trae también la versión del diccionario en CD-ROM. Si alguien aquí se sabe el nombre de esta técnico, de este añadido que se le pone a los testamentos para modificarlos, pues Y se no va a llevar solo esto. eso, esa edición del diccionario clave, de ediciones SM, tiene además una revisión del vocabulario, su versión 2006, donde aparecen palabras que en teoría podríamos pensar que no están en los diccionarios por ser tan modernas o tan de moda ahora mismo o tan actuales, y que Que ya de están alguna ahí. manera algunas editoriales sí hacen esas revisiones de vocabulario que son tan importantes. Yo siempre he dicho que este diccionario es muy bueno, pero que aunque no fuera muy bueno, valdría tan solo por el prólogo de García Márquez, que aquí es realmente muy inspirado. Pues les repetimos la pregunta especial: disposición o cláusula de última voluntad que sustituye, modifica o aclara lo dispuesto en un testamento. Entonces, les tenemos otro regalito. También a los ¿Hay otro? Tenemos Estamos también en- la revista Alforja, una revista de poesía que edita la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, o mejor dicho, que publica la UAM y que edita nuestro amigo Hernán Lara Zavala, ahora con un número dedicado además a poetas peruanos, a la poesía Y peruana. que también Pues, será para antes los era- aquí presentes. Era una revista que había creado José Vicente Anaya, según yo, pero... Sí, ahora la edita directamente, digamos, Hernán, pero... Ah, ok. Pues vamos con más preguntas, y llegaron algunas de aquí Sí, del público una que de asistió esta Ángeles noche. Soto, Arturo Pablo, que por ahí ha por de allá? andar. ¿Cómo se Ahí llama? anda. Ángeles Soto, Arturo Pablo, así dice. Ah. Ahí está, mira. Es que son dos. Nos pide definir lo que es un palindroma. Un palindroma es una un juego de palabras, una secuencia de palabras que puede ser leída, que da el mismo significado, suena igual, leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, el más famoso es Anita Lava Latina, ¿sí? Que se lee igual al revés. Precisamente Miguel González Avelar es un experto en palindromas. Arte, la letra sé verla al revés, y al revés sé ver la seda de comodino sonido, mocedades sin anís y sobreverbos, abajo se deshojaba, aviesa la ceiba, desde su sed de sed. Ese es un palimpoema que conozco bien, de Miguel González Eso Avelar. viene saberse, ¿verdad? Ahora, a pesar de que no me gusta decirlo, no es Miguel González Avelar el único gran palindromista mexicano. También está Otto Raúl González, por ejemplo. No, y Oscar René Cruz, que tiene libros también dedicados a esto. Hay que tener otros... 3 nombres para ser palindromista. Por lo visto, ¿verdad? Miguel González Avelar, Otto Oscar Raúl René Cruz, González. Ahora Otto también Raúl su Su González. referente en números. José de la eso Colina es- también Eso es para las palabras, para los números. Existen los capicúa, que vendría a ser más o menos lo mismo que los palíndromos, pero en números. Es decir, cuando uno pone una cifra, 3113, eso es una capicúa. Ya me acordé que yo una vez hice un palindroma porque cuesta mucho trabajo. Y entonces estuve tratando de hacerlo y hice uno que dice: Aisinef descifró la siguiente sentencia fenicia, 2 puntos, y luego viene la sentencia en fenicio, que en realidad es la misma cosa que parece en fenicio. Como ya ahorita nadie sabe fenicio, es una manera de cubrirse. Y es un además palindroma suponemos que los tramposo. niños boteaban las letras, etcétera. Por cierto, la palabra capicúa, no sé la palabra palíndroma, pero la palabra capicúa deriva del ¿De la catalán, catalán? porque cap es cabeza y cúa era cola, es decir, un número o palabra que se le voltea está la cabeza igual por con la la cabeza cola. que ¿no? por la cola. Ah, bueno, hay una especificación también sobre el particular. Es correcto palindroma, es correcto palíndromo, pero no es correcto palindromo y no es correcto ya me hice bolas, pero en fin, lo Sacamos la pizarra. lo correcto en todo caso es palíndromo o palindroma. Eso. Pues vamos a seguir aquí haciendo trabajar al público presente, haciéndolos una pregunta. Ya saben que el que tenga la respuesta levanta la mano, el micrófono le llegará por algún lugar y nos diga el nombre y lugar de nacimiento del político en cuyo honor Pachuca se llama oficialmente Pachuca de Soto. ¿Que la repita? Nombre y Repítela, lugar de Yo creo que la nacimiento vamos a del hacer cuando político en cuyo honor Pachuca se llama oficialmente Pachuca de Soto. Es decir, ¿quién se llamaba? De Fernando Soto, ¿Nos dices tu nombre primero? Claudia Piña, Y es Fernando Soto.
Fernando Soto, efectivamente, Manuel Fernando Soto. En Tulancingo, efectivamente. Por favor de no confundir con Fernando Soto Mantequilla. Y con Fernando Soto La Marina. Para ti te harán llegar ahora un ejemplar de la revista El Huevo que están repartiendo por alguna parte. ¿Tenemos más? ¿Tenemos tiempo para más? Se va a llevar algún libro, creo, ¿no? Bueno, tú arráncate, si no ya nos callarán, hombre. A ver, otra del Julio público. César otra pregunta. de la Otra del Rosa, público, ¿no? otra del público. Sí, una de las Si quieres. cortas, ¿no? Como tú quieras. El nombre del monarca español que concedió a Pedro Romero de Terreros el título de conde. A ver, ahí. A ver, hay una mano. Allá de aquel lado, sí, acerquen un micrófono a nuestra compañerita. Él, pero ¿cuál es el nombre del monarca español que le dio el título de conde? Di un monarca español. Le decían su majestad. O su Alteza Y estaba Real. numerado. seguro, ¿Saben que aquí. le decían su alteza real? Y estaba numerado. Sí. Bueno, a ver, ¿quién si más no se se la anima saben, con esa? vamos a- ¿eh? ¿No? ¿No hay ánimo con esa? Bueno, vamos, o ya descendemos a hacerlo facilísimo. Vamos a Ok, corte. vamos a hacerlo. Vamos a corte mientras se lo piensan aquí un rato y volvemos enseguida con más palabras. Muy bien. Otro regalo para la pregunta especial. La mirada de un cíclope. De Estela Canaval Paullada. Edita Grupo Resistencia. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2006 en la ciudad de Pachuca y estábamos viendo hace unos momentos pues unas imágenes que nos hicieron que todos aquí dijéramos wow, que son los trenes que tienen aquí afuera en este hermoso museo y también estábamos viendo una cortinilla sobre la diéresis, en efecto es un signo ortográfico y no una fiebre eruptiva, como cuando uno dice, ya le agarró la diéresis a mi niño. No, es un signo ortográfico. Bueno, vamos a... Ahí está otra vez la imagen de la locomotora. Es que hay una belleza en eso, en esas máquinas, aunque en su momento también despertaban temor, imágenes infernales, etcétera, pero ahora vemos como en los trenes, vemos algo como noble, ¿no? Como de un gran viejo animal herido lástima, ¿no? Que ya no se viaje, que anda lentamente. Qué lástima que ya no se viaje tanto en tren, por lo menos en México. Sí, es verdaderamente Lo que Bueno, el pasa es que CEP está ahí. hay un cierto glamour fracasado en los futuros pretéritos, ¿no? Esa es la encarnación de los viejos trenes, es decir, es la imagen de progreso que se tenía en el pasado. Así es. Bueno, Nicolás, tú querías también hacer Sí, es que una aclaración todavía. Yo sí también soy un poco fracasado, sobre todo con la acentuación. Hace rato me hice bolas tratando de aclarar las cosas y ya me aclaré porque lo anoté, entonces ya visto de bulto ya me entendí mejor. Lo correcto, quería decirles, es palindroma o
o palíndromo, pero no es correcto palíndroma ni palíndromo. Eso es lo que les quería decir, era un Por problemita ejemplo, de acentuación. no es correcto que alguien te diga, vamos a echarnos un palíndroma. No, Eso es muy incorrecto. eso es además. Eso es muy incorrecto. Pero si te proponen un palíndromo, Eso ya es correcto. bueno. Vamos a ver si hay preguntas aquí del público presente. Aquí hay que una ustedes quieran de Aquí también. Francisco Fermín Chávez Rodríguez, que ha de estar por ahí en alguna parte. Ahí estás. Hola, Francisco. Dice que en el fútbol, cuando alguien le va a dos equipos o cambio de equipo, como quien cambia de calcetines, se le dice Villamelón, que por qué. Fíjate que yo Villamelón lo había oído para los toros y lo había oído como para alguien que opina sin saber muy bien de qué habla. Y además es un término un poco despectivo. Es alguien que se dedica a opinar, a criticar sobre todo y sobre todo hacerle la vida imposible a los que están alrededor. A esa persona se le llama Villamelón y es un poquito despectivo. También es el nombre de una tienda de tacos que hay cerca de la Plaza de Toros de México que están muy ricos. Pero en el fútbol, a alguien que le va a dos equipos, pues aparte de un indeciso, yo había oído más el término como se lo aplican a otros muchos ámbitos. Veleta, por ejemplo, por esta cuestión de que según vaya el viento va girando, es decir, pues si va ganando este equipo le voy con este. Hay un término que no sé qué tal suene en México, pero bueno, por lo menos en España lo había oído, chaquetero, porque es como alguien que cambia de chaqueta, es decir, según me convenga en este momento llevar, como el que cambia de playera en un equipo de fútbol, pues se le llama chaquetero. Ahí me Digamos, no el disculpan. que la practica, sino el que se la cambia. Bueno, si te la cambias mucho y es igual si te la puedes poner ya como deporte. Está muy bien, hay que hacer la aclaración. También aquí hay otra de Arturo Lugo. Oye, nada más, cuando son políticos que cambian de partido, se llama aquí en México coherencia. Perdón. No, Arturo Lugo nos pide que si podemos comentar qué hace de un libro un bestseller y pone entre paréntesis literatura barata. ¿Dónde está Arturo Lugo? Por ahí. A ver. Hola, Arturo Lugo. Es una buena precisión que hayas puesto entre paréntesis literatura barata, porque aunque son prácticamente sinónimos, bestseller y literatura barata, en estricto sentido no lo son. ¿Por qué? Porque un bestseller significa simplemente un libro que se vende muy bien, que está en los libros mejores vendidos, best selling, y que aparece en las listas de libros mejor vendidos que publican los periódicos o que emiten las librerías mismas o las editoriales. Por ejemplo, ahora que se estrenó Capote, esta película tan importante y tan notable sobre Truman Capote, A Sangre Fría regresó a las listas de los bestsellers. Eso no lo abarató literariamente automáticamente, nada más hizo que se vendiera muy bien. Pero bueno, cuando estamos hablando de un bestseller estamos entendiendo, digamos, en algún sentido, la literatura popular, la literatura hecha para el consumo masivo, hecha de manera más o menos rápida y hecha frecuentemente por encargo, por una editorial que está interesada en tener, pues digamos, una literatura de género. Los bestsellers tienen que ser de entrada libros de género. Ojo, no todos los libros de género están hechos al vapor o son bestsellers o se venden bien, pero sí, digamos, para generar un bestseller, pues es usual que una editorial diga, yo quiero un libro de amor, o quiero un libro erótico, o quiero un libro policíaco, o quiero un libro de, en fin, de vaqueros, o que pertenezca a algún género definido. Y son libros que además están diseñados para pulsar resortes emocionales, para construir suspensos muy elementales que recurren frecuentemente a la sorpresa, es decir, que toman del arsenal, digamos, de los artilugios de la narrativa, lo más eficaz y lo más espectacular para construir una historia muy rápido. En un bestseller además no esperamos ser conmovidos o ser sacados de nosotros mismos o ser trastocada nuestra percepción de la literatura, sino lo que nos gusta de los bestsellers es, digamos, la familiaridad que nos despiertan. Por eso los bestsellers muchas veces dan lugar a series, porque una novela de James Bond siempre se parecerá mucho a otra novela de James Bond, todos los elementos narrativos serán los mismos, la chica, el Por eso hay villano. gente que esos libros no se los toma en serio, pero sí se los toma en serie. Y Por también supuesto, está y como uno tras incluida la otro, ¿no? definición, digo, no sé si lo diga así, pero yo me atrevería a decir Sí. que también, que tengan como un periodo, un boom en un momento dado, porque nadie se atrevería, bueno, no sé si se atrevería a decir a alguien que la Biblia o el Quijote de Cervantes son bestseller y a lo mejor sí son los libros Es que más vendidos. son bestsellers, sin duda. Y Son bestsellers porque se vendieron mucho, Bueno, pero claro. sí hay algo como medio despectivo en el término bestseller en cuanto a que parece que pierden calidad literaria, pero no es cierto. yo creo que lo despectivo no está en el término, está en quien lo asume como otorgándole una calidad Sobre el despectiva, tema del que sin están nada, hablando pero bueno. ustedes, hay un libro muy bonito que se llama Las reglas del arte de Pierre Bourdieu, lo digo muy rápido, Ok. que tiene varias páginas que estudian cómo Esperando a Godot de Samuel Beckett, libro dificultosísimo,
con el correr de los años ha vendido muchos más ejemplares y ha recaudado mucho más dinero que cualquiera de los libros que fueron bestseller en el mismo año que apareció Esperando a Godot. Ahí está. Bueno, vamos a repetir a ustedes rápidamente nuestra dichosa palabra de esta noche. Estamos buscando pues el nombre que se le da al dialecto chino mayoritario, al dialecto chino dominante. Es una palabra de origen portugués, a su vez tomada del malayo, que significaba originalmente consejero. Si ustedes saben a qué palabra corresponde esta definición, se podrán llevar, entre otras cosas... Entre otras cosas, se podrán llevar, no sé si me toca a mí, Sí, espero Los que sí, placeres y los Los días, placeres sí. y los días, un libro espléndido de Marcel Proust, digamos, el libro que escribió, o la recopilación de los artículos y cuentos sueltos que escribió antes En busca del tiempo perdido, es altamente recomendable por una cortesía de Alianza Editorial. También tenemos de Rosana Curiel de Fossé, Cómplice de Nada, de Ediciones Sin Nombre. Es realmente un libro de poemas magníficos de esta escritora que también ha incursionado en el cuento y en los cuentos para niños, ¿no? Yo lamento no tener un ejemplar a la mano porque me hubiera gustado citar algunos versos. Tiene versos muy buenos, muy recomendable. Cómplice de Nada, de Rosana Curiel. También tenemos, como frecuentemente también en este programa, ejemplares de la revista Este País, de tendencias y opiniones, que además de cosas políticas como las elecciones, el sistema político o la reforma migratoria, en este caso habla de los usos y abusos del multiculturalismo o la tecnología, médicos, pacientes, en fin, bastante variado el tema. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Y vamos a, antes de presentar otra pregunta, nos preguntó aquí Iván Espinosa, aquí, que está aquí entre nosotros, nos pregunta de dónde surge la palabra gay. Y hay otra pregunta que nos llegó, supongo que por teléfono, de Juan José Guzmán Pérez, que nos pide que hablemos sobre la obra literaria de Federico Nietzsche. Y antes de que alguien aquí en esta mesa se anime a hablar sesudamente sobre Nietzsche, me gustaría decir algo sobre la palabra gay porque tiene que ver algo con esa otra pregunta, por eso las junté. No, Nietzsche no era gay, digo, aclara de una vez. ¿Sí? No, Nietzsche no Que era se gay. sepa. No les voy a decir eso en este momento. Pero sí, Nietzsche tiene un libro que se llama La Gaia Ciencia, y realmente ese es el origen de la palabra gay. Gay significa, antes de que le hayamos dado este término para referirnos a los homosexuales o no homosexual, significaba simplemente alegre. Todavía en español incluso decimos a veces despectivamente o no de alguna mujer que pertenece a la vida alegre, y entendemos inmediatamente que tiene otro tipo de connotaciones. Gay sabemos muy bien ya lo que es, pero viene de ahí. En inglés gay era sencillamente pues alegre, dichoso, y la palabra es de origen provenzal, lo sabía muy bien Nietzsche al poner el título a su libro La Gaia Ciencia, porque entre los provenzales, entre los poetas provenzales, se hablaba de la Gaia Ciencia, que era la ciencia, el conocimiento, el saber que debía tener un poeta, que debía ser un caballero, que debía tener una dama, que debía enamorarse de una forma como lo dictaban las reglas del amor cortés. En fin, no sé si alguien quiere ahora sí hablar. Es sinónimo de homosexual 100%, es decir, gay no solamente se le aplica a los hombres homosexuales, sino también a las mujeres. En la definición está implícito el hecho de que sea alguien que se siente atraído por una persona de su mismo sexo. Nada más el error sí se comete cuando se dice gays y lesbianas, por ejemplo. Que no, es como más bien cuando se dice redundante. homosexuales y lesbianas, porque las Sí, lesbianas toda son lesbiana es homosexual por Homosexual, todo gay es definición. Homosexuales es- homosexual. Y de hecho se ha restringido un poco el uso hacia la parte homosexual como más alegre, más abierta. Por eso se habla del orgullo gay, que hace pocos fines de semana veíamos la marcha del orgullo gay conmemorando entonces los... Bueno, Es que lo que pasa este- es que gay es un término construido por la comunidad homosexual a principios de siglo, que digamos salió del closet literalmente y salió del closet cinematográficamente cuando Cary Grant, en una película de 1938 de Howard Hawks que se llama Bringing Up Baby, se pone una bata de mujer y utilizando un término que ya era usado, digamos, en el underground gay, lo saca a la luz pública diciendo I suddenly went gay, es decir, de pronto me puse muy alegre, pero digamos, el público homosexual entendía el código de la palabra y a partir de eventos como este se fue popularizando. Me gustaría saber cómo le pusieron los subtítulos en su momento aquí en México. Bueno, el otro día vi una película en donde le decía Tyrone Power a Ava Gardner, antes era You were gay before, o sea, antes estabas alegre, y el que subtituló puso antes eras gay, que le dio todo un subtexto nuevo a la película. Y ahora ya no sé qué te pasó, pero bueno.
Bueno, tenemos tiempo para otra pregunta No, al público. Una pregunta al público. Y Bueno, Nietzsche que quedó pendiente, ¿eh? y Nietzsche pues quedará pendiente. Sí, aquí en la Gaya, se podría decir la Gaya palabra, ¿no? Aquí en la Gaya Dichosa, palabra, sí, claro. sí. Además de dichosa Gaia. La dichosa Qué Gaia. alegre. Bueno, vamos a ver, vamos a poner una pregunta al público para que se lleven estas ediciones. Ya los rebolledistas de esta mesa estamos también solicitando un ejemplar de estas obras reunidas, publicadas por pues Océano, pero también con el Consejo de la Secretaría de Cultura aquí Cultura. del Estado de Hidalgo y por el FOECA, que ahorita alguien que sepa leer letras muy chiquitas me va a decir qué es exactamente. Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Eso. Bueno, estos libros pueden ser aquí para el público presente si nos dicen el nombre del dios que, según una antigua leyenda náhuatl, expulsó de Tula a Quetzalcóatl, apoderándose de Tula. Es decir, si ustedes saben, según esta antigua leyenda, ahí donde están los Atlantes de Tula, donde vivió la persona Quetzalcóatl, el sacerdote Quetzalcóatl, fue expulsado ¿por qué dios? A ver. Raúl Guerrero, el dios fue Tezcatlipoca. Perfecto, Raúl, te has sabido todas desde el mero principio. Muy bien. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Y creo que vamos a hacer una pausa y regresamos después de estos mensajes. Pero Nietzsche de tiene que nuestros- quedar pendiente. Quedará pendiente, Para después. no sé si tenemos tiempo en el siguiente bloque o vamos a ver qué va a pasar con esa ¿Qué va a pregunta. pasar? Vamos a hacer una pausa, vamos con nuestros valientes, audaces patrocinadores y regresamos aquí a la dichosa palabra desde Pachuca, Hidalgo. Raúl. Otro regalo para la dichosa palabra. Personerío, del siglo XX mexicano. De José de la Colina, edita Universidad Veracruzana. Por acompañarnos en esta ocasión en Pachuca Hidalgo. Es un honor para nosotros que estén. Venos aquí de vuelta en la dichosa palabra, listos para seguir transmitiendo aquí desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil, desde la sexta Feria del Libro Infantil y Juvenil en Pachuca Hidalgo, pero bueno, se nos quedó un Algo- Nietzsche en el tintero que hay que Algo explorar. sobre la obra literaria de Nietzsche. La pregunta es comentar la obra literaria de Nietzsche. Y es una pregunta muy interesante porque hay alguna edición, por ejemplo, que se llama Poesías Completas, en edición Estrota, hecha por Laureano Pérez. Y bueno, lo que sucede, ahí son poemas que hizo Nietzsche como poemas, pero lo interesante de Nietzsche es que en su propio discurso filosófico mete elementos de orden ficticio, de orden literario, así hablaba Zaratustra, bueno, crea al personaje y va contando a través de fábulas, a través de encuentros, a través de situaciones, va haciendo ahí poniendo sus planteamientos de orden filosófico. Es decir, el discurso filosófico sería un discurso como una moraleja, ¿sí? Y puramente conceptual, y lo que hace Nietzsche es, en muchos casos, incluso en el libro de La Gaia Ciencia, ilustrar más bien sus pensamientos con situaciones. Entonces yo diría que la obra literaria de Nietzsche está permeando toda su obra filosófica. Eso además es muy... Él pensaba que el discurso, de orden conceptual
era una mentira, era mentiroso porque no alcanzaba a decir todo, ¿no? Más o menos esa es la idea. No, además eso es muy notable porque era algo que sucedía poco en filosofía, es decir, había una escisión completa entre filosofía y literatura en el siglo XIX, en el tiempo de Nietzsche, y quizás Nietzsche haya sido el primer filósofo que haya tenido a la literatura por una herramienta, digamos, para la filosofía. Ahora, una cosita también tipo comercial, la música que escribió Nietzsche la editó la Universidad Nacional en un disco espléndido. Con letra de Lu Andrea Salomé, además. ¿Ah, sí? Una de las piezas de música que escribe Nietzsche es una musicalización que le hace de un poema de Lu Andrea Salomé, de la época en que ellos tenían la relación. Bueno, pues nos quedamos con ganas de más Nietzsche. Nietzsche anda de moda, entonces seguimos luego en otra dichosa palabra. Me parece muy bien, pero también nos quedamos con ganas de platicar con Lourdes Parga Mateos, directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, y bueno, pues nuestra anfitriona esta noche, y para no quedarnos con las ganas, mejor la invitamos a que estuviera aquí con nosotros. Gracias, Lourdes, muy buenas noches por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Cuéntanos, Sexta Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2006. ¿Cómo surgió esta feria? ¿Por qué le pareció importante al gobierno del Estado de Hidalgo tener una feria del libro infantil y juvenil? Bueno, una de las líneas programáticas que tenemos establecidas en el Consejo es justamente el fomento al libro y a la lectura. Y dentro de esto creamos un fondo cuyos objetivos son impulsar diferentes actividades que nos permitan que los niños, los jóvenes, los adultos accedan al libro y a la lectura. Tenemos en el estado más de 270 bibliotecas, 274 bibliotecas, y tenemos también salas de lectura, más 150 salas de lectura que cumplen con este objetivo con promotores voluntarios que tienen una historia lectora, que han recibido un curso de técnicas de fomento, de motivación a la lectura. Digamos que la feria sería el momento climático del año de este programa. Exactamente, es una de las consecuencias ya de este programa, y esto lo hemos hecho en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la Dirección General de Publicaciones. Entonces, la feria surge, como ya lo dijimos, en el año 2000, arrancamos en este espléndido espacio utilizando los andenes. Que estamos viendo aquí. Año con año ha ido consolidándose hasta que, bueno, me parece que este año hemos alcanzado objetivos muy importantes, como incrementar el número de sellos editoriales, de especializar, digamos, que la oferta editorial esté dedicada a niños y jóvenes en su mayor porcentaje. Por supuesto, también está una opción para adultos. Tenemos un mayor número de stands, empezamos con 20, ahora ya son más de 50, y la diversidad de actividades culturales también que se presentan en la feria. ¿Cómo qué actividades este año tuvimos más de 100 actividades y tenemos presentaciones editoriales, por supuesto. Estuvieron Elena Poniatowska, estuvo Ignacio Trejo, el maestro Federico Campbell, escritores hidalguenses, jóvenes escritores hidalguenses que han recibido estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, FOECA, y hemos tenido talleres para niños y jóvenes de fomento a la lectura continua, porque la feria ha estado dedicada, como ya lo comentaste, por un lado a Jorge Luis Borges, pero también a nuestro gran escritor Juan Rulfo, a 20 años de su muerte. Tenemos como país invitado a Argentina y como estado invitado Jalisco, y también tuvimos una serie de actividades en torno a estos grandes escritores. Estuvieron escritores hidalguenses coordinando estas lecturas continuas de acercamiento a la obra de estos escritores. Tuvimos también teatro, música, conciertos para jóvenes. Estuvo el Mastuerzo, por ejemplo, que es también hidalguense, de Tulancingo, con un espectáculo muy interesante. ¿Y qué es tan divertido? Que fue muy divertido porque hizo un homenaje a la otra canción popular mexicana, y la verdad estuvo estupendo. Oye, Lourdes, y esos son como éxitos que ya antes de empezar la feria, pues son éxitos por haberlos programado, por haber podido darles cabida a todo esto, pero ¿cómo evalúan el éxito de una feria al terminar esa feria? Es decir, ¿qué les hace a ustedes pensar que la feria pues fue exitosa, que fue bien acogida, que mereció la pena, que hay que hacer para el año siguiente? Bueno, tenemos dos evaluaciones, digamos, una que puede ser cuantitativa, por el número de gente que asiste a las actividades
culturales que programamos, por el número de libros que se venden, el número de editoriales, de sellos editoriales que tenemos aquí, por las visitas que vienen del interior del estado, niños del interior del estado que están dentro del programa de Mis Vacaciones en la Biblioteca y que asisten a la feria. Entonces esa es una evaluación cuantitativa, pero también de alguna manera lo que a nosotros nos interesa es saber pues si está teniendo un impacto en que los niños, los jóvenes lean. Entonces aplicamos una serie de encuestas con el público que asiste y vamos haciendo una evaluación que nos permita ir conociendo la conducta lectora de nuestros niños y nuestros visitantes. Fíjese que, no sé si se lo hayan comentado, pero se ve que a usted le gusta la literatura, porque se parece usted bastante a una de nuestras escritoras más famosas, Carmen Bullosa. ¿Sí? En la tele así se va uno mimetizando, ¿verdad? El año pasado estuvo aquí Carmen Bullosa presentando La otra mano de Lepanto. Y sí, bueno, sí tenemos un parecido. ¿Verdad? Morenitas las dos. Sí. ¿No serán parientes, Pablo, en realidad, Lourdes y tú? ¿No será un encuentro familiar? A lo mejor encontré a mi prima. Lourdes, pues muchísimas gracias por habernos invitado, por haber alojado a La Dichosa Palabra en esta 6ª Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en Pachuca Hidalgo, y muchas felicidades por el esfuerzo y por la sede espléndida que tienen además para llevar a cabo la feria. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Mañana cerramos, ya es el último día y cerramos con un concierto de David Aro, así es que están todos invitados. Bueno, a que se dan un aquí. saltito, se Muchas comen gracias. unos pastes, compran buenos libros y oyen buena música aquí en Pachuca Hidalgo. Muchas gracias. Gracias a Lourdes, ustedes. de verdad. Y yo creo que tenemos tiempo todavía alguna otra preguntita rápida del Puyán, no tenemos tiempo de nada. Hay que dar la respuesta. Tenemos tiempo de decir las respuestas y nada más. Bueno, la respuesta de palabra occidental para denominar el dialecto chino dominante, tomada del portugués y derivada del malayo, y que significaba originalmente consejero, es mandarín. Y llena de vitamina C, se los dijimos. Y dulcísima. Y dulcísima. Y la pregunta especial, disposición o cláusula de última voluntad que sustituye, modifica o aclara lo dispuesto en un testamento, es codicilio. Muchas felicidades a los que respondieron correctamente a ambas preguntas. Muchas gracias también, no solo a los organizadores de la 6ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Pachuca, sino también a Mari Amparo González, Carmen Ubaldo y Andrés Galindo especialmente, así como a todas las personas que nos apoyaron y que participaron en este programa. Los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Antes de eso, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben que los lunes a las 10 de la noche es el único momento de la semana en que es de buena educación repetir, porque se repite la dichosa palabra. Eduardo Casar, Laura García, Pablo Bullosa, muy buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado. Nos vemos el próximo sábado. Acá los esperamos.